Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a llevar a cabo el tema ¿qué alternativas tengo si no me dializo correctamente? Vamos a empezar con lo que es enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, recordemos que es la disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 90 mililitros por minuto. En cada estadio o en cada etapa hay cierto rango de tasa de filtrado glomerular. En cada estadio también hay ciertas características, cierta sintomatología, condiciones que pueden ir afectando al paciente a lo largo de su enfermedad. Cuando él llega al estadio 5, que es cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 15 mililitros por minuto, ya requiere con frecuencia terapia sustitutiva. La terapia sustitutiva, recordando, tenemos dos tipos, diálisis y hemodiálisis. Más adelante vamos a hablar un poco más a fondo, pero la diálisis peritoneal es a través de unas bolsitas, un líquido dializante que es filtrado e ingresado al peritoneo. Aquí permanece unas horas. En cuanto se hace el recambio, este líquido es extraído y llega a esta bolsita. En la diálisis no hay capacidad de filtrar o de retener lo que nuestro cuerpo necesita, por tal hay mayor pérdida de nutrientes. En la hemodiálisis, la sangre es bombeada a través de tubos hacia un equipo de diálisis, que es esta máquina, donde hay un filtro dializador o riñón artificial, que deja pasar los desechos y líquido, pero retiene las cosas que el cuerpo necesita y elimina lo que no necesita. Es una de las ventajas de hacerse hemodiálisis, ya que no hay gran pérdida de nutrientes, aunque sí de proteína que debe ser recuperada con la alimentación. Entonces, ¿qué es lo mejor, diálisis o hemodiálisis? La diálisis, recordemos que se usa una membrana peritoneal, que es esta, que es el peritoneo. Esto es porque es muy grande y porosa y permite que entren y salgan solutos, que se desplacen fácilmente, además de ser rica en capilares y permite el fácil acceso al torrente sanguíneo. Esta es la bolsita donde ingresa el líquido dializante. Aquí se encuentra dentro del peritoneo y posteriormente es excretado y eliminado a través de estas bolsitas. ¿Quién requiere diálisis o cómo se selecciona la persona que necesitará diálisis o el tipo de terapia? Con frecuencia se determina a partir de que la persona viva o no lejos de la clínica. Esto le imposibilita el acudir a la clínica a realizarse la hemodiálisis. Que trabaje o vaya a la escuela, que le guste viajar, que le tema las agujas o espere un trasplante pronto. Hay contraindicaciones también. Una persona no puede tener diálisis porque el paciente no lo quiere o porque la familia no desea esta terapia, porque no hay quien ayude al paciente a realizarse la diálisis peritoneal y ahí puede tener incapacidad de realizársela por sí solo, o porque es un adulto mayor y es más complicado que se haga por sí solo la diálisis peritoneal, porque ha tenido alguna enfermedad abdominoperitoneal o porque tiene una ostomía, una cirugía, obesidad, etcétera. Todo esto puede ser una contraindicación para tener diálisis peritoneal. La hemodiálisis, con frecuencia, las ventajas son que la realiza personal capacitado. El paciente puede interactuar con otros pacientes, esto le puede ayudar a mejorar su tratamiento. Hay opción de hacerla desde casa, es a través de una fístula y hay menor pérdida de nutrientes. Hay tres tipos de acceso para hacer la hemodiálisis: a través de una fístula, uniendo una arteria y una vena; a través de un injerto, donde se utiliza una manguerita como esta, para unir igual una arteria y una vena; y a través de un catéter que se coloca justo en la vena aorta. Aquí hay una tabla pequeña donde vienen las ventajas y desventajas o complicaciones de realizarse la diálisis o la hemodiálisis. No la voy a leer, pero rápidamente, entre las ventajas de hacerse hemodiálisis, que ya las vimos, es que se depura más eficaz y se requiere menos tiempo, y la diálisis con frecuencia es diario, y bueno, entre las ventajas es menos complicaciones a comparación de la hemodiálisis. Entre las complicaciones le pueden tomar una foto para considerar esta tablita al momento de tomar una decisión o querer informarse acerca de qué es lo más conveniente para el paciente.
Hay que considerar que el tipo de terapia lo selecciona el médico de acuerdo a las condiciones y características físicas del paciente, el estilo de vida, la preferencia del personal, compromiso por el paciente y familiares. Cualquier elección siempre deben llevar una dieta y tratamiento adecuado. ¿Cómo es el tratamiento nutricio con terapia sustitutiva? Bueno, recalcando, siempre un tratamiento multidisciplinario es mucho mejor para el paciente, mejora su calidad de vida y mejora el apego. Un tratamiento multidisciplinario va desde el médico, nefrólogo, nutriólogo, enfermero, de la familia, todos los que están en el entorno del paciente, y esto mejora muchísimo la sobrevida del paciente. ¿Cuánta agua debe tomar un paciente con diálisis o hemodiálisis? Con frecuencia se recomienda en diálisis peritoneal 750 mililitros más lo que está orinando, igual en hemodiálisis 750 o 1000 mililitros más lo que está orinando. Hay pacientes que no se apegan, por tal, lo ideal es recomendarles solo 500 mililitros más lo que orina y de ahí descontar los alimentos. Frutas y verduras, 150 de cada porción. Gelatina, 150 por gelatina. Caldos o sopas aguadas, 250 mililitros. Y yogurt de 100 a 150 mililitros. El sodio. La ingesta de sodio también debe estar monitoreada. Se recomienda que consuman menos de 2 gramos al día. ¿Cuánto es esto? Aproximadamente una cucharadita de sal. Hay alimentos que son ricos en sodio, entre ellos son los embutidos, enlatados, alimentos industrializados, bebidas azucaradas, etc. Y las fuentes naturales de sodio. La mayoría de los alimentos tienen sodio, pero es mucho menor cantidad a comparación de los alimentos industrializados. Algunas recomendaciones son preparar sus propios alimentos, evitar comprar alimentos en la calle o industrializados, enjuagar bien los alimentos enlatados, quitar el salero de la mesa, usar especias y hierbas de condimentación. Y siempre leer la etiqueta nutrimental. La proteína va a depender mucho del tipo de terapia. Recuerden que ya estando en terapia sustitutiva hay mayor pérdida proteica, ya sea por diálisis o hemodiálisis. La diálisis se calcula 1.2 por 1.5 gramos por peso ideal y la hemodiálisis 1 a 1.2 gramos por peso ideal. Pero ¿qué es lo que quiero recalcar de esto? Que cualquier cantidad que vaya a consumir el paciente, 50% debe ser de origen animal, que quiere decir huevo, pollo, pescado, lácteos, 50% de origen vegetal, verduras, granos, semillas, leguminosas y cereales. En cuanto al fósforo, el fósforo es súper importante considerarlo porque se recomienda una ingesta de 800 a 1000 miligramos, aquí eran. El paciente debe tener niveles normales de 2.5 a 4.5 miligramos, pasando de 4.5 miligramos ya es recomendable dar indicaciones para poder disminuir el fósforo y evitar generar otro tipo de complicaciones. Y recordemos que el fósforo que más se absorbe es el de los alimentos industrializados, lo cual tengo en esta tablita. Hay fósforo inorgánico y fósforo orgánico. El inorgánico, proveniente de los productos industrializados, que frecuentemente no se puede leer en la etiqueta, se absorbe entre 90 y 100%. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si un producto tiene fósforo? Si tiene alguna de estas terminaciones que con frecuencia son colorantes, conservadores, etcétera, o si tiene en la etiqueta alguna terminación con fosfórico, fosfato, etcétera. Y el fósforo orgánico, que es el de origen animal y origen vegetal, se absorbe en menor cantidad. El de origen animal entre 40 y 60%, entre el de origen vegetal entre 10 y 30%. Recordemos que si el paciente está realizando técnicas de cocción, ya es mucho menor cantidad la que se está absorbiendo, tanto de origen animal como de origen vegetal. Potasio. El potasio, lo ideal es mantener niveles normales menores a 5.5 mil equivalentes por litro. Yo siempre recomiendo, cuando el paciente pasa de 4.5, ya trato de dar recomendaciones para evitar que se siga elevando, ya que esto le puede generar problemas cardiovasculares, un paro cardíaco, por ejemplo. Entonces hay que monitorear constantemente el potasio. ¿Cómo sé si mi diálisis es correcta? Hay indicadores como el líquido dializante. Si yo al terminar mi terapia sustitutiva veo la bolsa de líquido y está roja o está turbia, esto me puede significar que tengo una infección, una peritonitis, además si está acompañado de comezón o aspecto desagradable de mi zona de catéter,
Bueno, eso ya me puede indicar que hay alguna bacteria ingresó, hay alguna infección o algún problemita, lo cual debo ir inmediatamente a tratarlo con mi nefrólogo, con mi médico, y bueno, analizar el líquido para ver qué es lo que lo está generando. El peso y la presión arterial son otros indicadores, ya que si el paciente está pesando de más, si está con mayor peso después de la terapia sustitutiva, puede ser que no esté haciendo adecuadamente la terapia sustitutiva, por cual no puede eliminar mayor cantidad de líquido. Si el paciente está pesando menos, esto quiere decir que igual no se le está realizando adecuadamente, que estamos extrayendo mayor cantidad de líquido y se puede ver acompañado con una presión arterial baja, con mareos, inclusive con desmayos. Los estudios de laboratorio son otros indicadores. Hay que monitorear constantemente las variaciones de laboratorio de creatinina, BUN, urea, glucosa, triglicéridos, colesterol, proteínas, algo importante, fósforo, potasio, sodio. Si el paciente tiene o empieza a manejar niveles muy elevados o muy bajos, esto puede indicar que no me esté realizando adecuadamente la terapia sustitutiva. ¿Y por qué no podrían dializarse? Bueno, hay personas que no se dializan, por ejemplo, por ahora lo del COVID, que generó que muchas personas no fueran a su terapia sustitutiva, ya que son propensos a ser contagiados en mayor cantidad, o por cuestiones económicas, cualquier circunstancia puede generar que el paciente no se esté dializando o no lo haga adecuadamente. Es muy importante considerar la función renal residual, que es esto lo que el paciente está orinando aún, ya que esto nos puede ayudar muchísimo a mantener o mejorar el estado del paciente. Ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas de tener una función renal residual. ¿Qué es una función renal residual? Cuando el paciente está orinando más de 100 mililitros al día. ¿Y cuáles son las ventajas o beneficios de esta función renal residual? Bueno, contribuye a aclarar solutos de pequeño y medio tamaño, genera funciones endocrinas, por ejemplo, puede favorecer el aprovechamiento de eritropoyetina, vitamina D, reducir inflamación, mejorar el estado nutricio, mejorar la retención, más bien evitar la retención de líquidos porque aún estamos orinando un poco, bueno, evitar el riesgo cardiovascular y aumentar la supervivencia. ¿Y qué puede hacernos eliminar o desaparecer nuestra función renal residual? La diabetes, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, que nos sometamos a diálisis con frecuencia en mayor cantidad de tiempo o en menor cantidad de tiempo, sin tener cuidado adecuado de la dieta, alguna peritonitis, algunos fármacos, hipertensión o tirar proteína en la orina. Entonces, ¿qué debo cuidar? Evitar perder la función renal residual, la presión arterial adecuada, evitar la retención de líquidos, disminuir el consumo de medicamentos que pueden causarme nefrotoxicidad, mejorar la microbiota intestinal. ¿Cuáles son mis alternativas si no me dializo correctamente? Lo que ya vimos, disminuir en gran cantidad el consumo de sodio, esto para evitar generar mayor retención de líquidos, más ingerir la menor cantidad de agua, más controlar los niveles de potasio para evitar tener riesgo cardiovascular y mantener una presión arterial normal que va de 140 a 90, ¿de acuerdo? Hay que cuidar mucho la ingesta de sodio y de agua porque recordemos que nuestro cuerpo es como una tina de agua, donde si le echamos mayor cantidad de agua y ya no funciona la llave, que es por donde orinamos, pues obviamente va a empezar a derramarse, lo cual es explícito para las células. Hay mayor cantidad de líquido extracelular, el paciente empieza a edematizarse y bueno, por tal puede generar otro tipo de complicaciones, inclusive cardiovasculares. Por tal hay que monitorear mucho el consumo de agua, el consumo de sodio y bueno, si no me estoy dializando adecuadamente, ingerir lo menos que se pueda. Evitar comportamientos de riesgo tales como fumar, consumir bebidas alcohólicas, consumo de tés o productos milagros, que con frecuencia suelen alterar más la función renal, el consumo de medicamentos también. Y el consumo de proteína es súper importante. Si mi paciente se está dializando con poca frecuencia, esto quiere decir que lo hace cada 8 días. Por ejemplo, durante la semana no va a consumir la misma cantidad de proteína a como la consume el día que es su terapia sustitutiva. Lo ideal es que consuma menor cantidad de proteína para evitar deteriorar más y afectar al paciente. Inclusive se puede acompañar de cetoanálogos. Y bueno, el día que tenga terapia se debe considerar compensar esa pérdida proteica y comer un poquito más de proteína.
Hay que tratar de eliminar o evitar la acidosis metabólica, que es cuando el paciente tiene mayor cantidad tiene mayor pH ácido, lo cual le puede generar latidos cardíacos acelerados, cansancio, debilidad, dolor de cabeza, vómitos, malestar, inclusive el sabor metálico de la boca. Aquí se recomienda bicarbonato de sodio. Lo ideal es que sea encapsulado y sea recomendado por el médico, nefrólogo, nutriólogo para que sea una dosis adecuada y evitar llevar al paciente a un estado muy alcalino que le pueda generar problemas cardiovasculares. La microbiota intestinal es un factor importante porque recordemos que en los pacientes con enfermedad renal crónica suele haber una disbiosis. ¿Qué es esto? Hay una modificación bacteriana y hay mayor cantidad de bacterias productoras y que retienen toxinas urémicas. Por tal, puede ser mayor el daño renal, mayor retención de líquidos y uremia. Y bueno, se afecta la permeabilidad de la barrera intestinal. Esto quiere decir que puede ser mayor el ingreso de bacterias dañinas y bueno, el paciente puede pasar por episodios infecciosos que le pueden generar otro tipo de complicaciones. Por tal, hay que tomar probióticos. Yo siempre recomiendo Ravil, DL rhamnosus y Belongum y además contiene prebióticos. ¿Qué sería la fibra? Los pacientes con enfermedad renal crónica con frecuencia no consumen adecuadas cantidades de fibra. Esto porque no tienen una dieta adecuada, no tienen un monitoreo adecuado, pero lo ideal es que la dieta sea completa en fibra. La fibra es el alimento de los probióticos, entonces esto los vuelve más eficaces y bueno, mejora mucho las condiciones gastrointestinales del paciente y anímicas. Recomendación: si no hay infecciones, no me lo indicó el médico y tengo la capacidad de realizarme mi terapia sustitutiva, no hay que suspenderla. Suspenderla es el mejor tratamiento para la enfermedad renal crónica. Entonces, sí o sí hay que realizarse la diálisis o la hemodiálisis para evitar generar complicaciones. Hay pacientes que quieren mantenerse sin la terapia sustitutiva por mucho tiempo y con el tiempo llegan a generar mayor tipo de complicaciones, lo cual los puede llevar inclusive a la muerte. Entonces, no afecten su salud. Si ya tienen el diagnóstico, si ya les indicaron que requieren terapia sustitutiva, hay que tratarse a tiempo y evitar generar complicaciones, evitar afectar más su calidad de vida, afectarse más físicamente y mejor ya tomar el tratamiento, acoplarme, educarme nutricionalmente, médicamente, etcétera, y asegurarme de que sea un tratamiento adecuado con personal capacitado. Esto fue todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan presenciado la ponencia del día de hoy. Nos vemos en 8 días en la ponencia Cómo elegir un probiótico para retrasar la enfermedad renal crónica. Que tengan muy bonita tarde y bueno, les mando un abrazo. Cuídense mucho.